Cordial saludo para todos. En este video vamos a hablar sobre la evaluación y formulación de proyectos en salud mental. Los integrantes son Diana Marcela Córdoba, Daniela Garzón y Magda Luz Castañeda. Luna escribe lo siguiente: como los recursos siempre son limitados, pues es necesario tomar una decisión. Las buenas decisiones solo se pueden tomar sobre la base de evidencias y cálculos correctos, de manera que se tenga mucha seguridad de que el proyecto se desempeñará correctamente. A partir de lo escrito por Luna, es importante que el psicólogo en el ejercicio de su profesión sepa cómo se establecen y llevar a cabo un anteproyecto, un proyecto, un estudio de factibilidad, dado que en algún momento de su ejercicio puede encontrarse en alguna situación en la que requiera aplicar dichos conocimientos. Buenas tardes. Para empezar, el anteproyecto es una investigación de gran utilidad porque esta se puede trazar una línea en donde se va a seguir una meta y en donde se pretende llegar con el objetivo de que no se pierda el camino. Uno de esos objetivos que se trazan al momento de realizar un anteproyecto es que ésta sea pública y que se pueda difundir ante la comunidad sus resultados. Es por eso indispensable que se deban de tener consideraciones formales y de que las consultas requieran de antemano tener cada punto claro. De igualmente nos encontramos con unas características en donde es importante de que el anteproyecto tenga una claridad y un orden y que sea súper cuidadoso el autor con el léxico para poder que este sea preciso, sencillo y tenga un lenguaje formal. Por lo tanto, es conveniente ir desarrollando borradores y que esto se someta a revisión de un autor. Después entramos con la estructura del anteproyecto, en donde la redacción del anteproyecto no debe ser muy extensa, debe sintetizar lo que es el proceso, trazar metas, diseñar un cronograma para el trabajo y también los pasos para elaborarlo. Vemos que primero está la selección del tema y que cómo se escoge. Pues aquí entramos en un juego donde se tiene que tener unos intereses, unas inquietudes y esto también depende del campo de conocimiento que uno tenga sobre el tema y también el material bibliográfico. Después encontramos los antecedentes que este debe analizarse si es viable y preguntarse si este anteproyecto o tema que se va a emplear en el mismo es novedoso e importante. Después nos encontramos con la justificación, en donde ésta debe de presentar argumentos para demostrar la importancia o trascendencia de la investigación. Esta se hace en relación con el tema y se redacta en tercera persona. Allí se explica por qué el tema es importante y cuáles son las razones que convierten en base la investigación. Después nos encontramos con el planteamiento del problema, en donde en esta se supone la existencia de un problema que se va a revisar. La base para plantearlo está dada por el tema y el problema se debe a formular una forma de pregunta que sea concisa y poco extensa. Esta debe responder los objetivos que se anuncian en la investigación y para eso se deben de plantear problemas que deben de tener en cuenta y que sean originales. Asimismo, nos encontramos con la pregunta investigativa que debe ser orientada y delimitada al proyecto, aclarar la teorización del marco del trabajo y debe indicar el principal interés de quien está investigando, y de esto es que nacen los métodos, los instrumentos y también su desarrollo posterior. También nos encontramos con la hipótesis, que es algo que se debe demostrar y aprobar a partir de las teorías y los conceptos y el análisis. Esta responde a dudas que surgen a partir de la misma investigación y puede enunciar el problema, y es evidente releer los documentos que se van a analizar. También encontramos el marco teórico, que son los conceptos fundamentales que se plantean en el tema y ayudan a elaborar el marco teórico, que es el sustento de la misma investigación. A partir de esto se desarrollan unas ideas, unos autores, instituciones que hacen que esto sea el fomento del mismo. Después nos encontramos con los objetivos, en donde es importante que en una investigación se tracen unas metas. Es por esto que el objetivo general es a dónde se quiere llegar. Siempre va a ser como qué quiero alcanzar con la investigación, y los objetivos específicos utiliza verbos
pero para indicar acciones a dónde quiere llegar y cómo va a llegar a ese objetivo general. También está la limitación de la investigación, que esto también es otro punto de la estructura, donde podemos encontrar que son obstáculos e impedimentos que se pueden presentar en la investigación y que incluso pueden impedir que este avance o tenga éxito. También están las variables, que son los elementos o factores que hacen parte del problema de investigación y que por alguna circunstancia puede variar dependiendo de edad, de nivel de ingreso y demás factores que hacen parte del mismo. También nos encontramos con el diseño metodológico. Este consiste en establecer una estrategia metodológica para elaborar todo el plan del anteproyecto. Esto tiene que ver con definir la metodología, el tipo de investigación que se va a seguir, y también esto consta de unos tipos de investigación, los cuales son los aspectos cualitativos, cuantitativos, documental, explicativo, teórico y demás. Encontramos con el cronograma, que es el que permite ajustar todos los talleres y las tareas que se van a implementar para el mismo y de acuerdo también a la distribución del tiempo. También están los recursos, que son los que constituyen en los medios en los que se va a trabajar, sean estos financieros o bibliográficos. También está la bibliografía, que es todo el material investigativo que se utiliza en el desarrollo del trabajo y que también este lo soporta. Y el glosario, que son una lista de conceptos en los cuales se extraen del mismo proyecto y deben ser de forma alfabetizada y debe ser definida cada uno. A continuación les muestro un ejemplo de anteproyecto, donde acá podemos ver de que este tiene también una estructura en donde se ve que el título es el análisis sobre el incremento del bullying de los estudiantes de la escuela Sor Josefa del Castillo de Guamo, Tolima. Este también cuenta con una introducción donde nos dice que el presente trabajo tiene como fin conocer la frecuencia con que se presentan los conflictos escolares y las características de estos en el ámbito educativo en la escuela Sor Josefa del Castillo. También tenemos una formulación del problema donde traemos el ejemplo que dice como pregunta: ¿cuál es el mayor problema o causa que viene afectando el desarrollo de la población infantil del municipio de Guamo, Tolima, en cuanto al acoso escolar o bullying, centrado específicamente la escuela de Sor Josefa del Castillo, localizado en el barrio Centro? También contamos con una justificación en donde esta hace referencia a que la escuela Sor Josefa del Castillo está ubicada en el centro del municipio de Guamo del departamento del Tolima y es una entidad educativa en el cual se ha observado diferentes antecedentes del acoso escolar dentro de las instituciones, las cuales pueden afectar el rendimiento académico de los estudiantes. También vemos que tienen unos objetivos en donde el general, que es el que quise mostrarles, dice identificar la mayor causa y consecuencia que se presenta el acoso escolar en la escuela Sor Josefa del Castillo mediante la información detallada. En los marcos de referencia vemos que está el conceptual, el teórico y el contextual, en donde el conceptual hacemos referencia a palabras claves como el bullying, tipos de bullying, hostigamiento, intimidación y violencia escolar. También contamos en este trabajo con una metodología donde dice que definieron que es una investigación de tipo mixta, el cual para la recolección de los datos tuvieron como encuestas, exposiciones y charlas frente a las temáticas y las observaciones. ¿Qué recursos utilizaron? Recursos financieros, humanos e institucionales. Y también plasmaron de acuerdo al mismo unas actividades, también de acuerdo a las investigaciones realizadas, pusieron las bibliografías de todo lo consultado y asimismo los anexos de las fotografías que evidenciaban las actividades, si utilizaron instrumentos, consentimiento informado y demás. Muchas gracias. Bueno, a partir de este momento vamos a empezar a definir qué es el diagnóstico en un proyecto. El diagnóstico de un proyecto tiene por objetivo principal efectuar esa identificación del problema,
¿Para qué? Para evitar caer en los errores de plantear una situación o un fenómeno de estudio que no sea correcto o que no tenga esa importancia de efectuarse. Por ende, dentro de la definición que tenemos, dice que el diagnóstico de un proyecto tiene por objetivo principal efectuar la identificación del problema, caracterizarlo, con la finalidad de identificar la solución que tenga el mayor impacto. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo este tipo de proyectos y más en salud mental, debemos de identificar cuál es la necesidad real, cuál es la situación, cuál es el problema que en realidad está presentando, y a partir de eso yo empiezo a hacer todo un bosquejo, toda una indagación acerca de la problemática, de la población, del contexto, del campo donde yo voy a hacer la investigación. El diagnóstico tiene entonces una estructura y vamos a hablar del primer paso, que es identificar el problema. Para poder identificar el problema debemos entonces hacer una serie de fases, y el cual es, vamos primero a realizar una priorización del problema. Es decir, vamos a colocar una serie de ideas de cuáles son las situaciones y cuáles son esos fenómenos de estudios que se me están presentando, ¿sí? No voy a determinar en este momento la población, solamente voy a hablar de cuál es ese fenómeno de estudio que yo tengo como propuesta a realizar en el proyecto de investigación. Y a partir de eso establezco una priorización. ¿Cómo establezco yo la priorización? Tengo que irme al siguiente paso, que es establecer esas fuentes de información. En un proyecto, o cuando estamos haciendo un proyecto, siempre nos hablan de que existen fuentes primarias y fuentes secundarias para la recolección de la información. Asimismo, para el diagnóstico, vamos a empezar a indagar en esas fuentes todo lo relacionado con el problema a estudiar, desde la parte teórica, desde la parte estadística, desde la parte de antecedentes, otros estudios que se hayan realizado, para de esta manera empezar a darle una serie de calificaciones a esa, digamos que a esa cantidad de fenómenos que yo estoy planteando. A partir de eso, entonces, hago ese estado de priorización. Lo que hago es decir y definir, digamos que de una escala 5, siendo 1 el menos importante en realizar y siendo el 5 la posición o el fenómeno más importante a realizar, ¿sí? Cuando yo ya tengo entonces definido ese problema, ya lo identifiqué, entonces voy a detectar el campo de acción o el área donde yo voy a incidir en la propuesta. Sí, esto es importante tenerlo claro, porque asimismo yo voy a empezar a mirar cuál va a ser la población y los actores que van a influir dentro de esta investigación. Como segunda fase, tenemos línea base del problema y análisis del contexto. Este es el momento donde empezamos en sí a definir la población. Vamos a entrar a caracterizar. Para poder caracterizar mi fenómeno de estudio, lo ubico en una población y a partir de eso empiezo yo a mirar la incidencia del problema en mi población. Entonces miro si hay una edad definida, si hay un sexo definido, si hay una población o una ubicación particular, ¿sí? Es decir, voy a empezar como a sectorizar mi problema de estudio o el fenómeno de estudio en esa población. Y ya por último lo que hago es definir la magnitud del problema. La magnitud del problema básicamente se da en dos condiciones. Primero voy a mirar la cantidad de personas que se afectan por el fenómeno de estudio y segundo voy a determinar la gravedad del fenómeno de estudio en esas personas. ¿Cuál es su incidencia? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo afecta el fenómeno de estudio en esas personas? Tenemos entonces como tercer paso
esa definición del problema y básicamente esta ya no las está dando la caracterización previa que hemos hecho. Entonces vamos a tener en cuenta la ubicación geográfica, la edad, el sexo, la cantidad de personas afectadas, si existe una etnia puntual, su nivel socioeconómico. Y dice entonces que estos elementos pues facilitan la identificación de un criterio de focalización, un criterio de posición del fenómeno de estudio en una población puntual. ¿Esto que me permite a mí? Pues obviamente definir en realidad esa necesidad, ¿sí? Por ende vamos a pasar al siguiente paso que es describir como tal las necesidades y las soluciones actuales. Entonces para ello vamos a empezar a generarnos como una especie de preguntas que vamos a decir cuántas personas esperamos que accedan al producto. Teóricamente dice el producto, pero entonces es cuántas personas esperamos que accedan a este proyecto de investigación, cuántas personas están siendo afectadas, ¿sí? ¿Quiénes van a recibir la solución de mi proyecto? A eso nos estamos haciendo referencia. ¿Cuáles son las preferencias? Dentro de la caracterización también es importante entrar a mirar qué piensan las personas afectadas del proyecto que yo estoy realizando. Esto como yo lo hago a través de las entrevistas, a través de encuestas, a través de los diarios de campo, a través de la observación. Esto me lo aporta esta serie de herramientas. Miro también a nivel científico, a nivel de estudios, cuál va a ser la importancia que va a tener mi estudio, cuál va a ser esta diferencia de mi estudio en un campo. ¿Por qué? Porque resulta que el fenómeno de estudio puede ser estudiado por muchas personas. Podemos haber 3 personas estudiando el mismo fenómeno de estudio, pero entonces yo tengo que saber cuál es ese punto de diferencia que va a caracterizar mi punto de estudio, ¿sí? Porque muchas veces podemos hablar del mismo tema, podemos hablar en este caso de la depresión juvenil, pero otras personas lo pueden hablar depresión juvenil desde la parte física, otra persona me va a hablar de que hay depresión juvenil desde la autoestima. Entonces, miren que los campos de acción son diferentes. Por último, voy entonces a revisar esa evaluación de esos beneficiarios de mi proyecto. Y entonces aquí pues estamos definiendo también cuáles son los actores que se involucran, ¿sí? Esos actores involucrados pues son las personas que van a tener una participación y que van a impactar en la población que yo ya definí. Y cuando yo hago ese listado de actores que voy a involucrar, por ejemplo, voy a involucrar médicos, voy a involucrar psicólogos, trabajadores sociales, yo le empiezo a dar unas calificaciones de esa importancia de que actúe dentro del proyecto. ¿Sí? Esto es con el fin de que no dejemos pasar desapercibido, digamos que un actor y que seguramente nos puede haber ayudado a dar la solución. Bueno, otro aspecto importante que tenemos dentro de la identificación del problema es también analizar las causas y los efectos de ese fenómeno de estudio. Para ello se recomienda la técnica del árbol, es una matriz de causa y efecto, permite entonces observar alrededor del fenómeno cuáles son las causas que lo originan y cuáles son los efectos. Cuando yo tengo ya entonces identificada la población de estudio y los actores, empiezo entonces a mirar estas causas directamente relacionadas a el fenómeno de estudio y relacionadas también con la población que identifiqué como afectados de la situación, ¿sí? Y a partir de esto, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a describir y enumerar cuáles son esos efectos que me generan esas causas que yo estoy refiriendo, que estoy
anunciando respecto a mi fenómeno de estudio. ¿Qué va a pasar con estas causas y estos efectos que estoy relacionando? Pues voy a poder obtener posiblemente unas soluciones, unas alternativas, unas acciones. Es así como en la diapositiva nos dice que es prácticamente el resultado observado desde diferentes áreas y asimismo voy a presentar esa solución o esas alternativas que me van a dar solución pues como al problema identificado. Estudio de factibilidad. ¿Qué es? Es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa preoperativa dentro del ciclo del proyecto. Es decir, que ese estudio se debe hacer antes de poner en marcha el proyecto y se usa para tomar la decisión de si iniciar o no con el proyecto. ¿Para qué se hace un estudio de factibilidad? Este se hace para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto apoyándose en él. Se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. Es decir, que el resultado que arroje este estudio es el que determina si se procede o no con el proyecto. Hacer un estudio de factibilidad tiene unos objetivos específicos. Estos son reconocer cuáles son los puntos débiles del proyecto y en el momento en que se reconozcan, fortalecer esos puntos que están débiles. El otro objetivo es aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado. En este estudio se profundiza la parte de oportunidades de financiamiento. Tomar en cuenta las amenazas del contexto o entorno y soslayarlas, es decir, en algunas ocasiones, mientras se tiene en cuenta el objetivo del proyecto, se dejan por fuera unos aspectos que son importantes, por ejemplo, como las amenazas del contexto. Otro de los objetivos es iniciar un proyecto con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos posibles. Es decir, que cuando se inicia un proyecto con un estudio de factibilidad elaborado, pues se minimiza el riesgo de que el proyecto resulte en un fracaso. Y obtener el máximo de beneficios o ganancias. Quiere decir que de esta manera se puede casi que asegurar que el proyecto a implementar pues será con máximo de beneficios y tendrá las ganancias esperadas. La estructura de un estudio de factibilidad consta de las siguientes etapas. Hay que hacer un resumen del proyecto, un estudio del mercado, unos aspectos técnicos y productivos a tener en cuenta. Hay también unos aspectos administrativos, inversiones, plan de financiamiento, resultado de la operación, proyecciones financieras, base para elaborar los datos, conclusiones, instalación y operación del proyecto, cuadros y anexos. La anterior estructura nos lleva a determinar unos factores o unos aspectos determinantes de factibilidad. El primero es el aspecto económico y esto lo que hace es la disposición de los recursos económicos como el capital, ya sea en efectivo o en créditos. También está la parte del estudio de mercado, que esto lo que hace es analizar el cliente, la competencia, el consumidor, la manera de comercializar. Sería como un estudio de oferta y demanda. El otro aspecto es el técnico. En este hace referencia a los elementos que son necesarios para los resultados del proyecto. Está el aspecto operativo, que habla de la selección óptima de personal, que es buscar el recurso humano capacitado para llevar a cabo cada fase del proyecto. Está el aspecto legal, que es lo que busca es que el proyecto no infrinja ninguna norma establecida, ya sea de manera local, nacional, internacional. Otros de los aspectos que hacen parte del estudio de factibilidad es el ecológico. En esta parte se busca conocer cuál es ese impacto ambiental, social y urbano que traerá consigo la implementación del proyecto. Y el temporal, que es determinar que se cumplan los plazos del proyecto, es decir, el tiempo planeado versus el tiempo real.
En el plano de la salud mental encontramos el siguiente proyecto. Este está realizado por el Departamento Nacional de Planeación. El título del proyecto es Fortalecimiento Candelaria Mentalmente Saludable en Candelaria. Es un proyecto implementado por la Alcaldía Municipal a cargo de la Secretaría de Salud. En los aspectos que encontrábamos inicialmente, que es la estructura de un estudio de factibilidad, hablaban del resumen del proyecto. Digamos que parte del resumen se puede dar en esta parte que es la identificación y descripción del problema. El problema central es pocas estrategias dirigidas a la atención de las patologías en salud mental en el municipio de Candelaria. Y pues aquí encontramos una descripción de la situación. Hablan que en este municipio las patologías más frecuentes son el trastorno de ansiedad, la depresión, luego aparecen trastornos orgánicos como la epilepsia, el trastorno de personalidad, el trastorno bipolar y la psicosis. Entonces, estos son como los puntos que se van a tratar con este proyecto. Posteriormente, se hace un análisis de la población afectada, que es el objetivo general de este proyecto busca fortalecer esas estrategias dirigidas a la atención de las patologías en salud mental en el municipio de Candelaria. Y pues hay unos objetivos específicos, que es fortalecer las acciones en salud mental a la población en el municipio de Candelaria y fortalecer los espacios y estrategias para la promoción de una buena salud mental. En el módulo de preparación de la alternativa de solución hablan de la localización, que eso también hace parte de los aspectos que hablábamos en las estructuras del estudio de factibilidad. Entonces hablan de aspectos administrativos y políticos y la cercanía a la población objetivo. Hablan de un estudio ambiental. Dice que si este estudio requiere de alguna licencia ambiental, dice que si un diagnóstico ambiental, que no, un plan de manejo ambiental u otros permisos ambientales, no. Aquí seguimos en la parte de costos del proyecto, donde hay una relación a objetivos, productos y actividades. Entonces, a partir de los objetivos establecidos, entonces se desarrolla un producto y se trabaja a través de unas actividades. Esas actividades están consideradas en unas etapas y tienen un valor, cada una de esas actividades para desarrollar. Finalmente, aquí vemos una tabla donde aparece el módulo de decisión y donde le da pues el valor a cada una de las actividades, la meta a cumplir con las actividades y pues la manera de verificar que se lleven a cabo. Finalizamos con la bibliografía. De aquí fueron pues tomados las fuentes con las que hicimos la presentación, el video. Muchas gracias por la atención.